Bienvenidos a una nueva sesión de presentación de nuestros libros. Esta tarde vamos a estar con Aníbal Martín y su libro Relación necesariamente breve, Relación necesariamente breve de todo lo que ya no existe, que lo tengo aquí en mis manos. Mi nombre es Loli Lara, yo formo parte del equipo de Olé Libros y les agradezco mucho que pasen esta tarde por aquí y que compartan con nosotros estos 45 minutos, esta horita que vamos a estar con todos vosotros. Les recuerdo que el libro lo pueden comprar al entrar en nuestra sesión, se les habrá desplegado una pestaña en el navegador donde tienen el acceso directo de compra para el libro. Con motivo de la presentación online, pues tiene un 5% de descuento, los gastos de envío son gratuitos, o sea que creo que es un buen momento de adquirirlo, de tenerlo y de disfrutarlo tal y como se merece. Me gustaría recordarles que pueden seguir nuestras novedades suscribiéndose en nuestra newsletter que tenemos en nuestra página web, a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Pues, como decía, esta tarde vamos a estar con Aníbal, pero también vamos a estar con Miguel Tadeo, que le va a acompañar, y ahora os contaré quién es. Primeramente quería hablar de Aníbal. Aníbal Martín es un chico muy joven, ahora lo vais a ver, pero con un gran recorrido a sus espaldas. Creo que los participantes de esta tarde son dos jóvenes con mucho talento y con un gran recorrido profesional y personal hasta el momento. Y se nota. Aníbal es poeta, articulista y traductor, sobre todo de árabe, de ruso y de inglés, pero nacido en Cáceres en 1989, aunque actualmente reside en Barcelona, donde trabaja como traductor y corrector. En el campo literario ha firmado muy a menudo con el seudónimo de Aníbal Heisert, ha recibido diversos reconocimientos, como por ejemplo que quedó finalista en el tercer premio Orola de Vivencias y obtuvo el segundo premio en el mismo concurso al año siguiente, en la siguiente convocatoria. Además, ha sido incluido en las antologías del primer y del tercer premio de microrrelatos del colectivo Manuel J. Peláez. A lo largo de estos años ha publicado un primer poemario que se llama Tríptico de la Iberia Azul y ha colaborado en diversas publicaciones, tanto en papel como en digital, como pueden ser las revistas Umbigo y Ariadna RC y los sitios web Narrativa Breve, Ombligo y ais.es, donde contaba con una sección quincenal donde hablaba sobre música árabe. También escribe ocasionalmente artículos de opinión en medios, como en la edición extremeña del diario .es y en contrainformación.es también, y en otros de carácter más académico, como Iguar Mediterráneo, y además participa en un proyecto de acercamiento de la literatura a los jóvenes en el marco del programa Natura 2000. O sea, ese es todo el recorrido de nuestro autor con el que vamos a compartir esta tarde. Con él va a estar Miguel Tadeo, que lo primero que voy a decir es que es el autor de esta preciosa portada, de esta preciosa imagen de portada. Él es pintor, restaurador de bienes culturales y, bueno, además es un conocedor en profundidad de la poesía de Aníbal desde hace más de 10 años. Miguel Tadeo tiene su propia página web por si queréis seguirlo, porque queréis ver lo que él hace, que es migueltadeo.com, que creo que también vale mucho la pena. Entonces, esto es todo. Si queréis, empezamos con Miguel, le voy a dar paso y adelante. Venga, Miguel. Muchísimas gracias, Loli, por la presentación. Gracias a ti, Aníbal, por supuesto, por invitarme y concederme este honor, que es más honor mío que tuyo. Y nada, me gustaría que dieras tú las gracias y ahora empezamos la entrevista. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que estáis ahí. Muchas gracias por pasar un ratito con nosotros. Yo, bueno, lo primero, dar las gracias a la editorial por confiar en la poesía, que siempre es una apuesta arriesgada, yo lo sé. Y bueno, pero también es un sector de lectores fieles y es bonito. Y luego, por otra parte, darle las gracias a Loli porque con ella todo fue como la seda, o sea, fue muy sencillo trabajar en el proceso editorial con ella, todas las las indicaciones, todo lo fue aplicando, la comunicación fue muy fluida, así que fue muy agradable. Muchas gracias, Loli. Y nada, Miguel, a ti pues nada, gracias una vez más, gracias por la portada del libro, gracias por todos estos años además una lectura crítica de lo que iba escribiendo y me hace mucha ilusión que estés aquí, me pareces la persona idónea, así que te dejo porque sé que tienes algunas preguntas por ahí, espero que no demasiado malas, no demasiado comprometidas y pasemos un buen rato. Así que nada, te dejo hablar. Sí, bueno, estoy aquí porque somos amigos y obviamente has dedicado uno de mis cuadros a uno de tus libros. Curioso que ese cuadro
lo titulé Confesiones de una máscara, libro homónimo de Yukio Mishima. Y aunque ese libro es una novela y el tuyo es un poemario, pues aunque estructuralmente no se parecen, yo creo que estáis compelidos y unidos emocionalmente, lo cual que me hace ilusión que yo sea ese nexo. Bueno, si te parece, pues te voy a plantear una serie de preguntas, porque creo que como sabemos, los poemas son difíciles en el sentido de que no puedes requieren un acto contemplativo, necesitas no 10, 20, 30 segundos. Seguramente tu libro se pueda leer en media hora. Entonces, al igual que en una pintura, no necesitas leerlo muy rápido, necesitas esa exigencia de contemplación. Creo que en eso se parece bastante. Y ya el título de tu libro creo que exige esa reflexión. Y me gustaría preguntarte un poco cuánto de ficción hay en tu libro. Bueno, hay poca ficción en realidad. O sea, es un libro es peculiar porque bueno, la poesía ya se le presupone la ficción, pero sí que es cierto que hay mucha memoria. Es un libro de memoria, pues el título es una declaración de intenciones, ¿no? Es una memoria poética porque son cosas que ya muchas están contadas, muchas son anécdotas familiares, otras son cosas conocidas por todos, otras están en el BOE, como puede ser un recorte de un derecho laboral, ¿no? Pero es una visión poética sobre estas realidades del pasado para, de alguna manera, cerrarlas y darles otra perspectiva. Luego hay evidente ficción, no quiero destriparlo, pero mi madre no nos lanza a mi hermana y a mí por la ventana. Y no le tengo tanta aversión a las flores de verdad. De hecho, aquí al lado no se ve, pero tengo flores. Pero bueno, sí que hay muchos poemas que son recuerdos claramente, ¿no? Lo que decía. Y no sabía que la relación del título con el cuadro, pero mira, parece que lo redondea un poco. Si te parece, voy a leer un primer poema, que es el poema que abre este poemario, en el que hay poca ficción y desde luego es una interpretación de un momento de mi infancia en Jarandilla, el pueblo precioso donde vivía de pequeño. Yo soy un embajador de Extremadura, como se nota siempre que hablo, y bueno, os recomiendo que investiguéis esta zona del norte de Extremadura porque es muy bonita. El poema se llama La cabaña y aprovechando que hablo de cabañas, acabo hablando de cosas muy distintas en realidad. La cabaña 1, porque hay la cabaña 2. Sé que no lo recuerdas, pero junto al parador desbrozamos la maleza, podamos las zarzas, y con palés y palos y persianas del vertedero levantamos una cabaña. Sé que no lo recuerdas, pero un día llovió y me tumbé junto a ti, mientras mirábamos aparecer las goteras en nuestra infancia. Bajo el techo de esa cabaña pasamos de la ingenuidad al rencor, y no me dio siquiera un beso. Al día siguiente me pegaste, niño que empuja a otro niño. Te miré desde el suelo y me pareciste grande, titánico, infinito. Sentí miedo. Me empujaste, te marchaste y destrozaste la cabaña. Niño que abandona a otro niño. Después, el silencio, la adolescencia, la cadencia pasmosa de la vida y por poco olvido tu nombre. Sé que no lo recuerdas, no te acuerdas. Pero junto al parador había un terraplén, una rampa cubierta de matorrales, de hojarasca en otoño y de basura, que ahora son escalera, barandilla y farola, con sus rosas y sus setos y su riego por goteo y su desmemoria. Ayer tarde me senté bajo el recuerdo de la cabaña en un peldaño, por ver si podía tapar las goteras en la infancia, secar el pasado, olvidar el rojo de la mercromina, pero la luz de la farola, al encenderse, me despertó. Electricidad disolvente de la nostalgia. La verdad, no sé si lo recuerdas, pero al empujarme me hiciste daño. Las manos contra el suelo, el corazón contra el asfalto, yo contra el hombre que sería. Y nunca, hasta hoy, he vuelto a hablar de cabañas. Y nunca, hasta hoy, he admitido que me acordaba. Este poema, yo cuando lo leí me transmitió un profundo pesar. Y no sé por qué me retrotraía un poco a cuando estábamos en Salamanca. Y me contabas ciertas historias un poco tristes que no quiero andar. Pero sí, me llevó a esos paisajes y bueno, creo que esas emociones me las transmitiste muy bien.
sé si quieres decir algo. Bueno, no, ya la has dicho tú, ¿no? Y está bien resumido en el poema. Y como bien has dicho, pues bueno, es un poema que refleja una época y una realidad a la que se enfrentan muchos niños, por desgracia, en la infancia y en la adolescencia, y que tiene una difícil solución. Y bueno, lo que hay que hacer es siempre visibilizarlo, estar pendientes y apoyarlo, y desde luego una sociedad concienciada, una sociedad que da respuesta, ¿no? a estas situaciones en los colegios normalmente. Así que nada más que decir sobre el poema. Pero sí, muy atinado, sí. Hay un poema que se titula Miguel, que bueno, yo creo que no tiene mucho que ver conmigo, pero... No, ese poema no. Bueno, tú estás en los agradecimientos y ya es suficiente, y estás aquí. El poema, sí, el poema se lo dedica a Miguel. Miguel no es no es una historia cierta completamente. Era un señor que tenía alcoholismo. Fue el primer contacto que de pequeño tuve con esa realidad, que era una persona alcohólica, solitaria y demás. Y era un hombre, pues un hombre muy bueno, un hombre muy agradable y demás, que siempre que era muy simpático. Y nunca se me ha quitado de la cabeza, ¿no? Porque también fue la primera vez que tuve contacto con la muerte. Fue la primera persona que yo conocí y se murió. Entonces sí que me dejó un poco en plan, bueno, te hace plantearte la primera vez en tu vida, ¿no? Que te enfrentas a esa realidad que es la muerte. Y desde luego no se afrontó como un tabú, mi padre me lo explicó y punto. Y no sé, creía que había que rendirle un homenaje porque soy consciente de que nadie, o probablemente nadie lo recuerde, y era una manera de tenerlo presente. Una persona de estas que sí, sencillamente y de forma altruista se porta bien contigo, y yo creo que hay que dedicarle siempre un momento. Hay un momento jocoso. Hay una especie de aviso para navegantes. Y de alguna forma me quedé tranquilo porque como me excluía, ¿no? De esa rancia intelectualidad. ¿Cuál te refieres? ¿El lector que huye antes de terminar? Supongo que Sí, sí. hay una parte en el libro en el que estipulas una meta, en el que aquel lector que la ha pasado, digamos que ya... Habla tú, prefiero que hables tú para no... Bueno, en realidad este poema, a mí me gusta mucho el humor. Mira, justo ayer leía que el humor y la buena educación no es la forma de reaccionar natural ante una persona que entiende su lugar en la vida, ¿no? Y a mí, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La educación y el humor, hay cosas que explicadas con humor, que contadas con humor, la suavizan, ¿no? Muchas veces se devalúa como la comedia, es algo frívolo, no se utiliza, pero yo creo que el humor es un arma para contar cosas. Y además me gusta mucho dirigirme al lector. No me gustan mucho los libros que hablan de escritores, pero me gustan mucho los libros que hablan de lectores. Y me gusta mucho cuando yo me siento interpelado en un libro cuando lo leo. Y como me gusta notarlo, pues yo lo he hecho también. Interpelo al lector ya muy avanzado el libro con una bromita. Y siempre además hace que el vínculo entre quien escribe y quien está ahí leyendo a la hora del día que sea, pues sea más cercano, ¿no? Una manera de acercarte indirectamente a la persona que lo lee. Yo siempre tengo presente, o sea, no soy una persona que escriba sin pensar en la lectura de lo que escribo. O sea, es muy raro que escriba de forma aislada. Siempre tengo eso en la cabeza. Un poco como Unamuno, que lo explicaba muy bien. Sí, bueno, desde luego el efecto se consigue muy acertadamente haciéndolo en esa parte casi, no quiero decir final del libro, pero... Lo voy a leer y así Sí, sí, por favor. dudas. El título es Al lector que huye antes de terminar de leer esta página. Solía decir que en su poesía que había todo el mundo, gente de ciencias y de letras, aunque no creía que eso existiera. Ricos y pobres y clase media, tampoco en esto creía. Noctámbulos, madrugadores y especialmente los que aborrecían la poesía. Al saber que no iban a leerla, se despachaba a gusto en sus poemas y los ponía a parir, a caer de un burro. Pero estos versos no van dedicados a él, a ese poeta tan vengativo, ni a los que aborrecen la poesía, sino a la lectora o al lector, que después de recorrer unos versos con la vista irritada sentencia, quizá justamente, que aquí no hay calidad literaria suficiente para saciar su intelecto, abandona la lectura y deja el librito a medias. Una broma. Y Bueno, la poesía también se puede hacer humor con la poesía, es muy agradable. Sí, sí. Bueno, estás leyendo tantos poemas que a mí me gustaría leer uno. No el que tenía pensado, porque el que tenía pensado era una oda al Tamagotchi, que no, creo que no es necesario. Pero sí, me ha interesado muchísimo el poema Mortal. ¿Vas a Aparte leerlo? de que... ¿Vas a leerlo tú, el poema Sí, sí, mortal? lo voy a leer. Y también creo que tiene un toque de facilidad, más que nada porque tiene un cariz narrativo. Entonces, no me va a costar mucho, espero.
Adelante, adelante, me gustará escucharlo. Bien. Garabateé aquel poema en el reverso de la factura de Internet. Como antaño, otros pintaban ciervos con sangre en las paredes de la cueva. Quería fijar un instante con palabras y que el símbolo se comprendiera por los siglos de los siglos. Hoy he encontrado por casualidad aquel poema, mientras limpiaba de basura el cajón del escritorio. Solo tiene 10 años, pero ya le ha salido moho a su estilo engolado. Alguna palabra pretenciosa ha desteñido el papel y la puntuación inestable se ha desplazado. Mi poema, al fin y al cabo, era mortal, de vida breve. De un Aníbal que escribía con seudónimo que también ha muerto. Los ciervos, sin embargo, siguen berreando en las paredes de la cueva. Pues muy, muy bonito. Me ha gustado Sí, escucharlo ¿Y te puedo preguntar por qué has decidido elegir este poema? pues porque exige esto que decimos de la contemplación, de esas sensaciones que transmite una obra que tú creas y que de alguna forma tú no puedes imponer qué emociones Bueno, ni va a siquiera crear. perdón que te interrumpa, ni siquiera te lo puedes imponer a ti mismo, ¿no? Porque también es Claro, de lo que hablo. bueno, es que esto lo decía Durero, ¿no? O sea, le costaba muchísimo de la imagen que tenía en la cabeza de algo expresarlo en su obra final. Y aparte de ese recorrido, también está el recorrido de la sensación que quieras transmitir a un espectador, que es muy complicado tener la misma sintonía. Entonces creo que debido a eso me ha gustado bastante este poema y quisiera que me comentaras un poco si crees que, bueno, Sí, que si es justo, si no sé qué te parece. bueno, a mí el poema lo escribí por releer un propio poema realmente, ¿no? Por ver entre tus manos un poema que escribiste hace 10, 15 años y no reconocerte. Y entonces Ya. notas la evolución. O sea, no digo que sea una evolución hacia bien y hacia mal, pero notas una evolución. De hecho, leí algunos poemas que me gustaban, pero no reconocía a la persona que los estaba escribiendo, ¿no? Y bueno, yo nunca he tenido ese miedo de ir mutando a lo largo de la vida, no he tenido este miedo de, esta es mi personalidad y si no la quieres es la que hay. No, no, yo al revés. Yo siempre he ido, yo pienso que la personalidad, el carácter es algo que se puede construir, que se puede modificar, que de fábrica no tienes por qué tener el que más te gusta ni puedes tener las herramientas, ¿no? Y hay cosas que se desarrollan a lo largo de la vida, como la empatía, la naturalidad, el humor. Entonces, es un ejercicio de decir, bueno, hay cosas que son, digamos, casi inmortales, ¿no? Hay símbolos que son inmortales, por eso hablo de las paredes de la cueva y son símbolos que todavía hoy uno los comprende. Y luego hay símbolos personales que caducan con el tiempo y es esa dualidad la del arte que tiene una variante a largo plazo y luego otra a corto plazo en la que dejas de reconocerte. Pero sí, me resulta muy interesante por eso, por ver a otras personas escribiendo por ti, que han configurado la personalidad que tienes hoy como una El- identidad de la personalidad que escribo. pero tú consideras que, no sé, ¿tú consideras que el tiempo hace justicia en el arte? ¿Crees que el tiempo hace justicia? Bueno, yo creo que es una mezcla de muchos elementos. También la casualidad tiene que ver muchísimo con lo que llamamos justicia en el arte y en cualquier caso, una vez que hemos llegado hemos superado todas las fases después de la posmodernidad, es muy complicado valorar esta pregunta. No te voy a responder, voy a hacer como los poetas. Entonces, a Shakespeare o a Cervantes no me vas a responder. Continúa. Vale, de acuerdo. Eh, bueno, vale, voy a continuar. Eh, creo que tus poemas están exentos de gloria, ¿no? Quiero decir que no glorifican a grandes personalidades, a grandes artistas, no son epopeyas, son cosas ensalzan, no sé, la virtud ya ensalzada, ¿no? Con momentos dorados y heroicos. Entonces, creo que te centras más en lo cotidiano. Sí, Quiero totalmente. quiero que me hables de esto, de lo cotidiano. Sí, bueno, ni siquiera hay antihéroes, ¿no? Apenas construyo antihéroes. Bueno, si acaso Miguel precisamente sería uno, pero no, me gusta, pienso que bueno, de los héroes no, nos gusta convertir en héroes a las personas normales porque nos gusta cargar de responsabilidad a las personas y quitárnoslas nosotros, que al fin y al cabo es lo que haces cuando construyes un héroe, ¿no? Creas un referente, le cargas a él la responsabilidad de todo lo que deberías intentar también tú
Y entonces, bueno, pues ya tienes una persona a la que seguir, que tiene que actuar como tú dices. Y luego lo conviertes en antihéroe si no responde a las expectativas que a ti te han gustado. A mí me gusta la evolución natural de las personas en lo cotidiano, en el día a día. En mi calle, en mi vida, no hay grandes héroes ni grandes heroínas. Hay personas que tienen sus momentos de una actuación, desde luego, que piensas, bueno, esto es heroico y todo lo contrario, pero no es un desarrollo así a lo largo del tiempo. Entonces, hacer una epopeya, una geografía, nunca ha estado entre mis intereses, ni siquiera de las personas a las que podría considerar más cercanas, a las personas a las que más quiero. Quiero que el reflejo, no quiero mentir sobre ellas, precisamente sobre las personas más cercanas es de las que menos quiero mentir. Y por eso, bueno, hablo lo cotidiano, es mi inspiración, la materia del día a día, ¿no? No lo que quieres ver en los demás, sino lo que los demás son, cómo son. Sí, yo creo que en cierta medida lo cotidiano es más sublime, ¿no? Si se hace bien. Yo creo que tú lo haces muy bien. Muchas gracias. Y me gustaría que a colación de esta palabra, pues yo creo que La mesa camilla, por ejemplo, Vale, que sí, sea sí. un poema Dame un acertado. segundo. Sí, 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 la bueno, mesa sí. camilla es un ejemplo, sí. Es un Sí. ejemplo de este tipo de poesía, ¿no? De las escenas de una escena cotidiana. Lo voy a leer, mesa camilla. Era la enagua, faldilla, decía su suegra. La tarimilla, el pañito y el cristal. Las fotos de comuniones entre el cristal y el pañito. Y las estampitas de vírgenes y del Cristo del Humilladero. El aspa de cuerda verde que atada a las cuatro patas servía de secadora de ropa interior lavada a mano. Era la mitad del cuerpo sumergida en el infierno y la otra mitad envidiándolo. La paz de las tardes lluviosas de domingo y el desayuno acelerado entre diario y el recuerdo de todas las tardes y todos los desayunos. Ahora tenían calefacción central, un cheslón y una mesita baja. Mantas e infelicidad. Ella le echaba en falta, lamentaba cada día. Él no aguantaba sus quejas, aunque a saber, pudieron ser los ronquidos, terceros o terceras en discordia, agotamiento, o simplemente se aburrían. Ningún vecino ha podido, no obstante, confirmarlo ni desmentirlo. A lo mejor desaparecieron a la par el amor y la mesa camilla, quién sabe. Nada se sabe a ciencia cierta. Más allá de lo siguiente. Él se llamaba Ramón, ella, Teresa. No tuvieron hijos. Una vida, ¿no? Una vida. ¿Por qué no contarla? Bueno, no quiero entrar ahora en un bajón de tristeza. Bueno, voy a hacerte una pregunta un poco complicada. Así y quizás subimos un poco el tono animado. Me preparo. Está bien. Me gustaría preguntarte por tus no influencias. Mis no influencias. Tus no influencias, sí. Por ejemplo, yo recuerdo cuando, bueno, hace 10 años, cuando nos estamos conociendo y tal, hablar mucho de Pessoa. El peso de Pessoa. Entonces me gustaría un poco saber, sí, ¿te has comido? ¿Cómo esas influencias cómo van evolucionando? Esas no influencias. Bueno, pues yo... Dame de las vías de inspiración que sacaban. Sí, en la línea del poema Mortal se acaba una manera de escribir también y se acaban unas vías de inspiración. Es verdad que yo a Pessoa lo leí y lo sigo leyendo muchísimo, ¿eh? Pero con los autores a veces me pasa que hay autores que los he estado releyendo y releyendo y releyendo desde que los leí la primera vez. Y hay otros autores que los leí muy intensamente en una época, y ese fue el caso de Pessoa. Y luego, bueno, de repente no te apetece leerlos mucho más, y quizás porque los coges con mucha intensidad. Así que no está ninguno de sus heterónimos, ni Álvaro de Campos, ni Ricardo Rey, no han aparecido por aquí, por este poemario. No, pero sí que hay otras voces que hoy en día leo con el mismo cariño que leía Pessoa. Pienso en mujeres como Almudena Guzmán, o Aurora Luque, o Yolanda Morató. Hay una serie de poetas de hoy en día que desde luego sí que están, ellos no lo saben, pero son mi comida poética actual. Así que sí. No está Pessoa, tienes razón, hay influencia. Aníbal, vale. Tenemos un espectador, Garci Romero, que nos preguntaba precisamente quiénes serían tus autores favoritos a la hora de inspirarte en poesía, por si quieres nombrar pues sí, mira, más. He respondido con eso porque ahora mismo es de lo que más leo. Hay una serie de... Bueno, mira, destacaría dos. Destacaría Emilio Martín Vargas, es un poeta, un chico
que escribe muy bien poesía. Ganó el premio, si no recuerdo mal, el premio Alarcos, no me lo quiero inventar. Pero bueno, tiene una poesía que yo noto muy hermana de la mía. Y casualidades de la vida, y esto no lo sabía, su hijo, que nació justo cuando yo me leí su libro, se llama Aníbal Martín. O sea, él se quedó totalmente alucinado porque yo le escribí y me dice, bueno, la semana que viene nace un hijo, se llama Aníbal Martín. Fue una casualidad de esta. Y luego hay otra poeta, Yolanda Morato, que me gusta muchísimo. Si tuviera que destacar dos influencias de ahora, serían ellos dos. Así que, Miguel, si quieres. Sí, creo que se os ha adelantado a una pregunta que tenía por ahí, pero no hay problema. Te quería preguntar, esto es un tema que puede dar a mucho tiempo de desarrollo, la verdad, pero vamos a intentar concretar, y es la máscara. Creo que sabes de sobra que a mí la máscara es bueno, me atrevería a decir un fetiche artístico. Creo que tiene muchísimas capas, creo que tiene, no sé, gran versatilidad de símbolos. Entonces mi pregunta es un poco el cuadro que yo hice de esa máscara samurái. Antes el poema, el cuadro, ¿fue coincidencia? Pues mira, en el tiempo fue antes tu cuadro. Yo creo que el cuadro ese lo hiciste antes que el poema, pero no hice el poema pensando en el cuadro. Lo uní después. O sea, yo tenía este poema y de repente con una serie de poemas más, lo releí un día y de repente me di cuenta, digo, uy, este cuadro de Miguel. Y fue cuando lo relacioné. O sea, que la relación viene a posteriori. Y sí, a mí la máscara me encanta. Además, la máscara está en la esencia de muchísimas culturas, de la nuestra también, ¿no? Los carnavales que llamamos antruejos en la zona del oeste de la península se basan en la máscara, ¿no? Y la máscara sirve para cosas positivas y negativas, no solo tiene elementos negativos como el de engañar y demás, sino también el de empatizar. Uno cuando se disfraza de otra persona aprende, es una manera de aprender cómo es otra persona, ¿no? Porque finge ser ella y en ese proceso de ponerlo en práctica también desarrollas la empatía. Así que, mira, justo lo estaba leyendo de García Tomero que me ha salido la empatía. Pues te invito a que me leas el poema. Sí, me encantó. Hay objetos que son huellas, el negativo de la vida. Una pisada en el pensamiento, la ropa que se hace al cuerpo, el sofá desgastado en el punto del reposabrazos donde apoyas el codo y las máscaras. La máscara de carnaval, la máscara de una cena de Navidad, la máscara del beso número 1500, la máscara del trabajador responsable, la máscara de un samurái, de cualquier guerrero, la mascarilla de escayola de un muerto. Todas las máscaras, como al final del invierno cuando la nieve se derrite y caen al suelo la bufanda, los botones y la zanahoria del muñeco. Todo desaparece, la máscara queda. El fósil, la piedra horadada por la lluvia que se evaporó, el recuerdo de quien los demás pensaban que eras, el aspecto que quienes vendrán van a suponer que tenías. Y sin embargo, a pesar de tantas pistas, la recreación fidedigna es imposible, como tratar de imaginar el muñeco viendo solo la zanahoria, la bufanda y los botones. Y mira, lo continúo, lo hilo, porque efectivamente a veces se intenta hacer arqueología de las suposiciones, ¿no? Arqueología emocional de los demás. Ves simplemente un rasgo de los demás y te quieres hacer la imagen entera de cómo es esa persona. Y yo quiero decir que eso es imposible. Eso es la esencia del prejuicio. Si quieres conocer a otra persona, hay que conocerla. Ya está. Pero no intentar construirla a través de una de las máscaras que ves o un momento de su vida. Conocer es un ejercicio mucho más preciso que deducir a través de una imagen momentánea y temporal. Simplemente. Bueno, ya cuesta conocerse uno mismo como para conocer a los demás. Bueno, las máscaras sí son no sé, comparten recuerdos, sombras. No sé, es como que adoptan una perspectiva limitada, esos recuerdos. Entonces, y también me parece que es como una estructura pictórica. No me refiero a la máscara, sino al recuerdo. Entonces, creo que es que noto una especie como de recuerdo muerto, ¿no? Una esencia del recuerdo muerto, de estar escribiendo sobre recuerdos muertos, sobre las máscaras, las huellas. Y es verdad que muchos de estos poemas, bueno, hay una cosa peculiar. Los recuerdos más recientes están muy interconectados unos con otros, ¿no? Pero cuando vas retrocediendo, los recuerdos de infancia, que muchos ni siquiera son recuerdos reales, bueno, son recuerdos reales, pero no se corresponden con la realidad.
muchos están influidos por una foto que vimos, por un comentario que nos hizo nuestra madre o un amigo. Y esos recuerdos, cuanto más atrás en el tiempo, menos conectados entre sí. Son recuerdos muy, muy muertos. A lo mejor lo único que recuerdas son 5 minutos que ibas en el coche con tus padres y llegaste a un sitio. Y ese es el recuerdo que te has repetido una y otra vez, del que hay una foto y que te dicen que cuando llegaste a la casa tu abuela dijo no sé qué. Pero estos recuerdos no tienen perspectiva. Y me gusta mucho abordarlos porque son recuerdos absolutamente cerrados, ¿no? Es como un círculo, es como un GIF de hoy en día. Si tuviéramos que ponerle un lenguaje multimedia, pues serían un GIF. Y para quien le gusta Harry Potter, pues como las escenas de los periódicos. Bueno, un movimiento mínimo en el que se desarrolla una acción de la que no recuerda nada a su alrededor. Y sí, bueno, hay un poema, de hecho, mira, tengo aquí apuntado. La incertidumbre es un mientras poema. lo buscas, Aníbal, mientras lo buscas, mira, teníamos al hilo de esto, tenemos también una pregunta de Neida Martín que se refiere a tu infancia, ¿vale? Como estabas hablando un poquito de ello, ella le gustaría saber cuál ha sido el momento más infeliz de tu infancia, si lo tienes entre esos recuerdos, y cuál el más feliz que puedas recordar y que fuera como un punto de inflexión en tu vida. Y luego deleítanos con el poema. Bueno, Eneida me hace una pregunta muy difícil. Vale, bueno, el momento más infeliz de mi infancia está relacionado con... una época con el poema que he abierto, el poemario, y con el poema que he empezado a abrir esta presentación. Hubo un momento en mi vida en el que sufrí temporalmente acoso escolar y fue muy breve, hay que decirlo. Pero bueno, se juntaba una serie de factores y recuerdo... recuerdo un momento en el que no sé si gané un concurso de pintura metiéndome en el trabajo de mi amigo y creo que no hubo una reacción muy buena por parte de mi clase. Creo que en aquel momento me sentí fatal, más que nada por la incomprensión, porque los peores momentos de la vida yo creo que no tienen que ver con algo muy, muy, muy malo que te ocurre. Cuando te ocurre algo muy, muy malo, es un momento malo, puede ser en el sentido físico porque te duele tal, pero los momentos de incomprensión son los momentos que uno peor lleva. Cuando pasan y mientras están pasando no los entiende. Entonces ese sería el peor. El mejor momento de mi vida, pues mira, ese es más complicado todavía. El mejor momento de mi vida lo resumiría en estar con mi familia y mi pareja tranquilamente charlando. Es que no es un momento especial, no tengo como un hito en mi vida a partir del cual todo cambia. Yo soy una persona de felicidad sencilla. Entonces, esa felicidad familiar y amistosa es suficiente. Y bueno, eso ha ocurrido varias veces a lo largo de mi vida, pero desde luego en los últimos 3-4 años con muchísima más naturalidad. Y entonces, muy, muy a gusto en ese sentido. Espero haberte respondido, Neida. Y luego... Eneida también sigue ahí interesada y nos dice que si crees que tu familia ha influido en quién eres actualmente de una manera potencial. Sí, sin duda, sin ninguna duda. Yo tengo una familia generosa, eso a veces pasa y como no es algo sobre lo que tú puedes decidir, pues aparte de ser mi familia, es una familia generosa y cuando tienes una familia generosa también determina que no lo sean, pero en otro sentido. En el mío ha sido para la naturalidad, para poder contarle siempre, porque bueno, yo tenía una carrera, de hecho tenía una carrera muy errática. Yo empecé a estudiar música, luego estudié biotecnología, luego estudié traducción y mis padres han estado ahí exigiéndome, desde luego, pero comprendiendo y dispuestos siempre a escuchar. Y sí, sin duda, influye y además positivamente. Vale, pues espero haberle respondido y paso a leer la incertidumbre, porque veo que son y 35 y que no se me vaya de las manos, que empiezo a hablar y hablo mucho. Empiezo. Salías de viaje. Cogías el coche mientras los primeros rayos de sol, tímidos y congelados, delataban el mal estado del asfalto en nuestra calle. Papá miraba por la ventana. Apartaba levemente la cortina para que no lo vieras. Tú te alejabas, en verano al instante, y en invierno, tras desempañar los cristales o quitar el hielo de la luna. Por aquella época no podíamos pagar el alquiler del parking. Después pasaba el día y todos, el gato, papá y yo, confiábamos en que media hora arriba, media hora abajo, llegases. Pero mucho antes de eso, los abuelos miraban el cielo y confiaban en que lloviera o en que no granizara. Confiaban. Y antes de eso, algún antepasado nuestro
Puso una cruz en un documento por toda firma, esperando que aquella palabra reflejase el contrato cerrado, porque no sabía leer. Esperaba. Naturalmente, hay un proceso que consiste en despejar la incertidumbre, con la escolarización, con la previsión meteorológica, con la invención del móvil. Pero también obra su efecto una maldición perversa, oscura, que consiste en engendrar nuevas incertidumbres a cada paso del camino. ¿Se me acabará la batería? ¿Acertará el tiempo? ¿Me estafará el banco? Como las preguntas son muchas y algunas se formulan a gritos y con vistosos aspavientos, hay quienes avispados apuestan por lucrarse de la incertidumbre, invertir en ella. Es la apuesta más segura, al fin y al cabo, quien no alberga inseguridades. Bueno, La incertidumbre. incertidumbre. Creo que hay una influencia por ahí escondida que es Mussorgsky y su suite. Sí, me gusta muchísimo. Y hay una serie de poemas que estaban inspirados en los cuadros de una exposición. Sí, no sé si sabes que concretamente esa suite pues la dedicó a su amigo pintor muerto. Sí, lo sé. Pero nada, ninguna indirecta ni nada. Tú tranquilo. Inspiración solamente musical, porque me gusta Yo solo espero emular. Sí, me gusta mucho la música programática, que es una música de recreación de escenas, y está muy en la línea de todo lo que estoy diciendo. Pero sí, no es una indirecta, Miguel, ni un Miguel, ni otro, ni tampoco la relación. Hablemos del extremeño. Bueno, hay un poema, espera. Hay un poema que yo leí y cuando lo leí, error de mí, yo pensé que estaba escrito en bable, en asturiano. Pero no, estaba en extremeño, Entonces quiero obviamente tú eres de ahí, pero quiero que me expliques un poco más profundamente esa vinculación que tienes. ¿Y bueno, por qué decidiste escribir en extremeño? has acertado con lo del bable porque es la misma raíz. El asturleonés, el cántabro y el extremeño que se mantiene vivo, curiosamente, en la zona de la que es mi padre, de Extremadura, que son las Urdes. Bueno, hay en otras zonas de Extremadura, pero especialmente ahí se mantiene bastante vivo. Y bueno, yo, como no se estudia en los colegios, no hay demasiada conciencia, había un par de autores que siempre estudiamos en el cole, pero como una cosa de pasada y una cosa que ya ocurrió. Y yo me di cuenta de que era algo que había escuchado desde pequeño, que lo tenía ahí, ¿no? por vía paterna. Y entonces, bueno, descubrí que es algo que se está, no voy a decir redescubriendo porque nunca ha muerto, pero sí se le está dando más visibilidad y la UNESCO lo reconoció lengua, el Consejo de Europa, y pensé que una lengua pues tiene que ser su literatura. Y pensé que no muchas personas tenían la suerte de tenerla viva, ¿no? Como la tengo yo, porque la he escuchado a través de mis abuelos y a través de mis tíos y a través de mi padre, ¿no? Y bueno, esa fue la decisión. Me parecía un granito de arena pequeño, pero escribir un poema con la gramática y la ortografía extremeña, pues bueno, era como una muestra de cariño por la tierra, que Extremadura a veces nos hace falta, que, no, que le den cariño, porque nos tienen a veces un poco abandonados. Pero bueno, mira, te lo voy a leer y como no lo vais a entender, voy a leer también la traducción y explico un poquito. Se llama Juntos hacemos Aníbal, entre ambos hacemos Aníbal. Nos fuimos una mijina tarde antiel, con el cielo numbrado y la noche oscura. Palremos de la vía y de la muerte, de esta España vaciada, de las escuelas vacías, de los cerezos acimbraos que ya son leña brasá, y del sobrón de besaste en el pescuezo aquel cirigaitas cobarde. Y sí, también de la atroz y en la que te arrebujasteis con un hombre y la primer vez. Palremos la noche entera, serano improvisado en pleno invierno. Y a luego, con la luz rayana del alboreá, nos fuimos pa casa, tempraos de recuerdos, faltos de presenti. En ayunas del burí la esperanza con cantaño nos convidaban las palabras. Esos mismos, cogaño malamente sentimos. Tú y yo, que entrambos hacemos Aníbal, cabemos entendemos mejor, nos enfarruscamos menos. Collazos del mismo nombre y del mismo cuerpo, y distintas sombras. Antiel, en fin, nos miremos al belmo. Afuera, cayó una pelona de querencia por cima al mundo. Pero no esperemos ahí la nivela, apechemos los ojinos, mientras que se viva rebuyendo la tierra, y mosquemos dormidos, oseando a la malpesá, con una mijirrinina de pan de futuro. Y leo la traducción. Habéis podido escuchar la sonoridad del extremeño, que no siempre hay posibilidad. Juntos hacemos Aníbal. Nos fuimos algo tarde anteayer,
con el cielo nublado y la noche oscura. Hablamos de la vida y de la muerte, de esta España vaciada, de las escuelas vacías, de los cerezos cargados de cereza que ya son leña abrasada, y del desván donde besaste en el cuello aquel cuello largo cobarde. Y sí, también de la troje, en la que te arropaste con un hombre por primera vez. Hablamos toda la noche, serano improvisado en pleno invierno, y después, con la luz rayana del alba, nos fuimos a casa, saciados de recuerdos, faltos de presente, en ayunas de la fiesta y la esperanza con la que antes nos convidaban las palabras. Esas mismas que hoy por hoy nos cuesta tanto sentir. Tú y yo, que juntos hacemos Aníbal, cada vez nos entendemos mejor, nos enfadamos menos, compañeros del mismo nombre, del mismo cuerpo y distintas sombras. Anteayer, al fin, nos miramos al vernos. Afuera cayó una helada de nostalgia sobre el mundo, pero no esperamos a oírla ni verla. Cerramos los ojos mientras la tierra se iba desperezando y nos quedamos dormidos, ahuyentando a la malpesá con un poquito de pan de futuro. Bueno, aquí hay una referencia en este poema a la malpesá, que hay también una mitología, al igual que la hay en Cantabria, que tiene además muchos nexos en común. Sí, te quería preguntar de ello. Lo que pasa es que no sé si nos estamos quedando sin tiempo, pero es que me gustaría que hablaras de esto. Entonces, Vale, muy brevemente. Bueno, en la zona... la encorujada y la chancalaera, me refiero. Sí, que también están en el poema de Amador. En la zona occidental, en la zona que correspondía al antiguo Reino de León, todo el occidente, hay una serie de mitología con rasgos comunes. Y bueno, la malpesá es esta sensación que tienes en el pecho cuando te vas a despertar a veces, que no estás dormido, pero sí, y sientes que te oprimen aquí, pues eso le daba una explicación mitológica. Otra era la chancalaera, que era como la típica serrana, como la serrana de la Vera, ¿no? Esta mujer que engañaba a los pastores y luego los mataba, que la hay prácticamente por toda la península con diferentes formatos. Luego otra es la encorujada, que es muy parecida a la malpesá, era también una bruja que se convierte en una luz. En fin, hay una serie de... El macho y la nu, hay una serie de duendes, de seres mitológicos que rondan por allí y que siempre sirven para asustar a los niños, como todos Bueno, los... yo creo que para honrar a esa mitología urbana deberías leer el poema de Amador. Vale, pues... Espera un segundín, porque ese también era uno de los poemas que yo tenía anotado y que también te iba a pedir al final que lo leyeras o que en algún momento lo leyeras porque me ha gustado mucho. Pero si queréis doy paso a alguna otra pregunta de los espectadores antes de volver a leer el poema, para que ese poema nos deje a todos un buen post un poquito más adelante. Mira, Fernando Suárez, otro de nuestros espectadores, que también dice que él escribe, que suele escribir poemas y reflexiones, pero considera que estamos en un mundo donde se leen pocos poemas. Entonces te pregunta que ¿por qué decidiste apostar tú por la poesía? Pues la respuesta es sencilla, porque era el medio de expresión con el que me sentía con el que me siento hoy en día más cómodo. Hay dos maneras de expresarme con las que me siento cómodo. Una de ellas es tocar el piano, me alegra, o sea, es la dosis de felicidad cada día. Y otra manera es la poesía, tanto escribirla como leerla, ¿no? Leerla es un poco la comida y la sensación de escribirla es como cocinar, como cuando cocinas para gente, ¿no? Que siempre es muy agradable. Pues es eso, básicamente, es nutrir el espíritu, con esos términos religiosos, nutrir el día a día. Y la poesía me ayuda mucho mejor a hacerlo que la narrativa. La narrativa a veces también está ahí presente y de vez en cuando, pero con mucha menos constancia de lo que lo hace la poesía, que es mi medio de expresión natural. Me comunico mejor haciendo, incluso que hablando, ¿no? Escribo un poema y siento que he dicho las cosas de una manera más precisa de las que las habría dicho simplemente expresándolo como lo estoy haciendo ahora. Al hilo de esta pregunta, tenemos también a Alberto Jiménez Piernas, que nos quiere preguntarte si crees que corren malos tiempos para la poesía. Bueno, yo creo que siempre han corrido malos tiempos para la poesía. Yo tengo la sensación de que, excepto esos poemas más pegadizos de algún momento, de algún autor, o esas épocas en las que la poesía, hoy también, ¿no? Pero se cantaba de una manera juglaresca y demás, creo que más allá de esa poesía, digamos, más popular, y no en un sentido peyorativo, porque a mí me encanta lo popular y lo folclórico, pero creo que la poesía siempre ha tenido ese matiz de miedo al acercarte a ella, pero además un miedo infundado, porque muchas veces es más complejo entender un párrafo de narrativa que una poesía, pero hay ese pensamiento general de que la poesía va a ser algo... Bueno, tiene como tres características que se le atribuyen de forma prejuiciosa. Una, que es como muy snob, que es un lenguaje cerrado, hermético. Dos, que no la vas a comprender.
Y 3, que cada persona puede entender una cosa distinta. Como con todo, cada persona puede entender una cosa distinta. Pero yo diría que mis poemas son muy precisos y los de muchos autores que conozco son muy precisos. Entonces, la poesía está llena de lugares comunes y me da mucha pena porque esos lugares comunes de la poesía hacen que la gente no se acerque a ella simplemente porque se fía de lo que le han dicho los demás, ¿no? Luego me he encontrado muchas personas que ya con sus 30, 40 años han abierto un libro de poesía y han dicho, pues esto no era lo que imaginaba. No, claro, no son sonetos de Lope, ni Esquevedo, ni literatura del siglo de oro, que es la manera tan poco natural que hay de acercarse a la poesía cuando eres pequeño, ¿no? Entonces, bueno, siempre son malos tiempos, pero nunca ha dejado de estar y eso también es una buena noticia. Eso quiere decir que siempre son buenos tiempos también para ella, por otro lado. Así que, bueno, continúo. Iba a leer el poema de Amador al hilo de los comentarios de Loli y de Miguel. Amador es mi abuelo paterno. A través de tus ojos azules, algunas noches de verano, mientras aquella esquina del mundo con su techo de estrellas te rodeaba, sentado en el balcón, pude ver varias generaciones de hombres levantando bancales, llenándolos de tierra, techando de pizarra los corrales, cuidando de las bestias, luchando con un sacho contra el destino. Pude ver el candil y la guadaña, la encorujá, la chancalaera y los lobos de otros tiempos que asustaban a los niños en invierno en las majas. Y vi la luz de 100 veranos y la siega y el amor bañándose desnudos en los arroyos y aquella cascada, el ceño, y todas las lágrimas derramadas y todos los futuros que murieron de hambre y no alcanzaron a tocar este presente. En aquel balcón sentado, junto a tu mujer María, mi abuela, entendí la dignidad del ser humano cuando casi todo falta. Vuestros hijos e hijas tuvieron pan y siesta y castañas y hoy se sientan en otros balcones de otras casas. Siempre os recordaré, Amador y María, y el solitario cielo de la Huetra a su modo también os recuerda. En una parcela, con vuestra silueta y tamaño, ya no nacen más estrellas, y la puerta del balcón y la barandilla se han oxidado. A través de tus ojos azules vi a varias generaciones de hombres, y hachas y arados y troncos de encina, y justo antes de que los cerraras para siempre, vi a mi padre, y me vi también a mí. Bueno, es un poema para mí muy emotivo, porque no es de ficción tampoco. Yo tengo más preguntas de los participantes, pero Miguel, no sé si te queda a ti alguna así que no quieras que se pierda en esta presentación. No, yo creo... A mí me gustaría leer otro y yo no sé si... ¿Quieres leer tú uno? Sí, el de los dos miedos, por ejemplo. ¿Qué poema habrías leído? Vale, pues venga, es un poema breve. Espera, lo tengo aquí. Y me dices brevemente por qué lo... Bueno, sí, pero voy a explicarlo un poco por qué. Voy a poner en contexto. Porque da la casualidad que tú y yo tenemos dos miedos muy similares, que no es es esa profundidad, ¿no?, abisal del mar y un poco el miedo... Bueno, tú creo que es más de dormir o de ir ese trayecto, ¿no?, de ir a la cama, y el mío es más de un poco la inconstancia de poder conciliar el sueño. Entonces creo que esos dos miedos más o menos Mira, son no sabía yo que uno de esos miedos no lo conocía, pero adelante que no se nos vaya la hora y quiero escucharlo. Sí. Resumiendo y acotando, tengo dos miedos: la profundidad y la hora de dormir. La profundidad de los ríos oscuros, de los mares, los océanos y las fosas oceánicas, de los cenotes, la profundidad llena de agua. Y la hora de dormir sin matices. Y debí de tener una infancia feliz, porque cuando aún creía en Dios, siempre le pedía que pudiéramos vivir sin dormir, que los mares no cubrieran. Esos dos miedos siguen en mí, pero Dios desapareció. Pues sí, muy bonito en tu boca y gracias por leerlo, me ha gustado mucho. No sé si hay algún poema que... Bueno, no sé si... Que hubiera acuñado yo con mi puño, o sea, con mi firma. ¿Este lo habría firmado? Sí, este lo había firmado, el poema mortal también, y el de los derechos laborales perdidos. Pues no lo firmes, que eso se llama plagio.
Bueno, Loli, si quieres hacer alguna pregunta que me habías dicho. Sí, tenemos por aquí alguna pregunta que creo que sea interesante responder. También, mira, García Romero nos pregunta si existe en este poemario, en relación necesariamente breve de todo lo que ya no existe, algún poema en concreto que te duela mucho releer. Pues el que más me duele releer es el primero, y por eso lo puse el primero, para releerlo muchas veces y curarlo. Porque sí, el poema de la cabaña, bueno, no es agradable, es que hay episodios en los que uno no quiere rememorar de forma natural. Pero también soy partidario de la memoria. Entonces, bueno, una interpretación poética de ciertos momentos puede servir también para cerrarlo. Así que sí, el poema con el que abro es un poema que en un principio no me gustaba ni leer a mí mismo y que a fuerza de leerlo es el que más me he obligado a leer cuando he hecho alguna presentación. También quería abrirlo en esta y de ese modo, bueno, cerrar la herida. Así que sería eso. Tenemos dos participantes que están interesados en saber cómo escribes, ¿no? ¿Qué es lo que te ayuda a escribir? Gonzalo del Valle nos pregunta qué te ayuda a escribir poesía y David Jordán le gustaría saber si escribes los poemas a medida que te van viniendo la inspiración, Vale. lo que haces y ponerte a escribir, o ha sido más como un don de empezar a escribir, hilar el poema siguiente, pensarlo, componerlo. No, normalmente, bueno, ¿qué me hace escribir? La respuesta es muy sencilla, vivir. O sea, no hay nada de lo que no me parezca poetizable, pero por la palabra, pero no hay nada en el mundo que no me parezca que no quepa en una poesía. Entonces, observar. Y muchas veces me doy cuenta de que estoy observando con los ojos de la poesía, que estoy viendo algo y estoy pensando, ¿cómo contaría esto? ¿No? Entonces, es un proceso constante. Y tampoco hago un ejercicio de decir, mañana voy a escribir estos poemas, sino que no me pongo trabas nunca a la hora de escribir. Hay veces que me ha pasado que en el descanso del trabajo, de la hora del café, tenía en la cabeza un poema y me he ido y lo he escrito. O una noche estoy acostado y como yo tengo este sueño tan, pues de repente me levanto y lo escribo en un segundo, en los momentos más insospechados, en colas, esperando al médico. O sea, hay todos los lugares. Y desde luego tampoco los concibo como en mi cabeza como el poemario que viene al final. Hay muchos otros poemas que cabrían aquí. La selección la hago luego yo para que le dé un sentido de conjunto. Pero no concibo un poemario, sino poemas que luego, por la forma que tenemos los seres humanos de agrupar, pues podemos agruparlos de muchas maneras, ¿no? Pero lo que me di cuenta es que tenía un gran número de poemas de una época que estaba muy cerrada, entonces tenía sentido agruparlos bajo el mismo nombre y, y eso es lo que hice con este poemario. Nos están preguntando si hay alguno que no incluyeras al final en este poemario, que has dejado poemas fuera. Hubo un poema que dudé hasta el último momento si pasártelo a ti, Loli, o no pasarlo, o si cuando estábamos haciendo la corrección pasarlo o no pasarlo, pero pensé que era, bueno, me di cuenta de que no era un poema que hablara, que era injusto, porque no hablaba de algo que ya había pasado, sino que podía volver a repetirse, entonces me estaría engañando a mí mismo y por eso lo quité. Yo quería ser muy consecuente con lo de que ya no existe o nunca ha existido. Por eso puse el descargo de responsabilidad al final del poemario. Voy a hacerte ya la última preguntita, porque ya, aunque os parezca mentira, se nos agota el tiempo. Mira, tenemos a Paco García Hurtado, que dice que nos está viendo y te escribe desde Nueva York, y te pregunta, dice, siendo traductor, ¿te has inspirado en el estilo o en contenidos abordados por poetas de los idiomas que tú hablas? Sí. Mira, no había pensado en esta pregunta, ni me la había hecho a mí, pero sí. Sobre todo la poesía árabe influye muchísimo. Yo leo muchísima poesía árabe porque me gusta mucho y me gusta cómo aborda. Son otros símbolos. Yo creo que la poesía en cada idioma tiene unas características. Y en árabe juega mucho con los símbolos y juega mucho con la sonoridad de las palabras. Nosotros también lo hacemos, pero no, quizás no tanto, ¿no? Y la poesía de poetas clásicos y poetas modernos árabes como el conocidísimo Darwish, pues están siempre presentes, ¿no? El poema A mi madre de Darwish podría estar en este poemario, sí. Influye, claro que influye. Influye sobre todo la poesía árabe, diría que, porque de poesía rusa he leído bastante poquito, quizás no tengo la soltura de lectura que pueda tener en árabe me siento, es un idioma que siento más cercano porque lo conozco más y la poesía me llega por lo tanto más. Así que muy buena pregunta. Hay poesía árabe.
Voy a tener que dejar aquí el turno de preguntas, pedir disculpas a todos los participantes que nos han dejado alguna más por ahí, pero que se nos acaba el tiempo y me gustaría que tanto Miguel como Aníbal nos dijeran alguna última cosa para terminar y esperar que finalice yo el acto, que os tengo también que volver a decir alguna cosa. Gracias. Pues nada, gracias a ti. Habla Miguel si quieres tú primero. No, yo quiero dar las gracias a ti, Loli, y a ti, Aníbal, por supuesto. Y nada, es una experiencia que la verdad he querido tener. Y nada, simplemente que os admiro, básicamente. Así que muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel. Me hace mucha ilusión que estuvieras aquí, tanto por la parte artística como por la parte personal. Sé que a ti te gusta más estar pintando y que no eres mucho de tertulia y que eres una persona que te gusta la tranquilidad, pero bueno, te agradezco mucho que hayas estado aquí, así que muchas gracias. Y a ti, Loli, lo que he dicho antes, trabajar contigo ha sido encantador y bueno, en fin, que sea por mucho tiempo y que siempre sea así porque es muy agradable. La poesía con personas agradables se hace más todavía más placentera. Muchas gracias, Aníbal. También ha sido un placer trabajar contigo. Simplemente os quería recordar, y lo voy a hacer leyendo la sinopsis al inicio, que dice: este libro de poemas es un homenaje a lo que ya ha pasado, lo que ya no existe, lo que ya no está. Os recomiendo que lo leáis, podéis adquirirlo en nuestra página web, os recuerdo que os habrá salido el enlace, está en promoción estos días con motivo de la presentación, os lo haremos llegar a casa de forma gratuita y creo que eso es todo, que muchísimas gracias por habernos acompañado una tarde más, muchas gracias a Miguel por habernos dejado además una portada tan bonita que le ha dado mucha más entidad al libro de Aníbal y gracias Aníbal por tu poesía y vamos a estar siguiéndote porque creo que no va a ser este el último libro que veamos tú y yo. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en alguna próxima presentación y por supuesto en las calles, en las librerías, en cuanto podamos. Que tenía que haber estado en Sant Jordi y no ha podido ser, pero lucharemos por ello, por supuesto. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias. Venga, gracias a todos por estar.